Pero yo llegaba a mi casa y me encontraba con ese vacío. Y bueno, ahí empecé a abusar aún más del alcohol, de las sustancias. Llegué a tener que hacer un tratamiento psiquiátrico a causa de ese problema, porque llegó un punto que no podía, yo no quería seguir viviendo. Mi nombre es Vanessa y bueno, mi sufrimiento empezó en mi infancia, de que era una nena de mis 8 años. Recuerdo de cumplir años y ese día sentir que me invadía una tristeza muy profunda y de pensar, no quiero cumplir más años. Así fue desarrollándose mi niñez. Mis padres igual, ellos trataban de que no nos faltara nada de lo material, ellos trabajaban mucho para brindarnos lo mejor, pero faltaba la parte afectiva. Y eso sumado a que tenía tormentos espirituales por las noches, tenía problemas para dormir porque sentía que había una presencia, había algo que si yo abría los ojos, por ahí en la oscuridad iba a ver. Entonces había días que ni dormía, iba sin dormir al colegio. Fui una adolescente muy introvertida, conflictiva, empecé a tener muchas inseguridades, tenía cambios de ánimo, empecé a discutir con mi mamá porque en ese momento ya esa ausencia que yo había percibido cuando yo era chica, se la empecé a echar en cara, se la empecé a reclamar. Y ahí empezamos a discutir, a tener una relación más difícil, nos heríamos, nos decíamos cosas hirientes, nos llevábamos muy mal. Yo ahí empecé con trastornos alimenticios, con bulimia, con anorexia, empecé a obsesionarme con mi cuerpo, empecé a fumar a escondidas también y encontré un refugio en la música. Bueno, así fui creciendo, en algún momento mis papás se separan y nos fuimos separando. Nos fuimos separando, yo en ese escenario de mi vida conozco a una persona, teníamos esto de la música en común, él era músico, empezamos a hacer un proyecto juntos, nos vamos a vivir juntos y empieza el descubrimiento de la música y empieza la experimentación con las drogas. Ahí empezamos a usar distintas sustancias, empezamos con marihuana, cocaína, ácido, pepa, pastillas, lo que se presentaba. Nosotros probábamos hongos y el alcohol era algo que estaba instalado. Llegó un momento que ya resolvimos separarnos. Mi vida sentimental siempre fue desastre. Así es que llegó un momento de mi vida, bueno, yo me vuelco más a cumplir lo que era mi carrera musical, pero yo llegaba a mi casa y me encontraba con ese vacío que no me llenaba con nada. No estaban los aplausos, no estaba... Y yo estaba sola ahí con eso que venía esquivando desde mi infancia, que era esa tristeza, esa angustia. Y bueno, ahí empecé a abusar aún más del alcohol, de las sustancias, y llegué a tener que hacer un tratamiento psiquiátrico a causa de ese problema, porque llegó un punto que no podía, yo no quería seguir viviendo. Llegué a tener 3 intentos de suicidio y bueno, y ahí empiezo con este tratamiento, ¿no? Me acuerdo que voy a la consulta con la psiquiatra y ella, bueno, le comento cómo era mi vida y ella me propone, me dice que me tiene que internar, me diagnostica maníaco-depresiva y me da 2 opciones. O me internaba en ese momento, así como estaba en la clínica, o me internaban en la casa al cuidado de mi familia, de mi hermana y de mi mamá. Vi el sufrimiento de ella y para mí fue muy duro en el momento en que ella quedó internada en mi casa. Teníamos que controlar la medicación, teníamos que controlar, aparte el carácter de ella cambiaba, de repente estaba muy angustiada, de repente se alteraba. En total fue 1 año y medio que estuve medicada. A los 7 meses que tenía carpeta psiquiátrica en el medio del tratamiento, yo puedo volver a trabajar, me dan la autorización para volver a trabajar y yo me encuentro con la realidad de que estaba todo igual que antes. Estaba la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, peor que nunca. Y ese fue el peor momento de mi vida. Cuando me doy cuenta que para
para seguir necesitaba medicarme más, que no había solución, no había resuelto nada del tratamiento, sino al contrario, no había salida. Fueron un total de 30 años de mi vida de sufrimiento, solo tristeza, vacío. Y en ese momento me acuerdo de la invitación que ya mi mamá me había hecho hacía varios meses, mucho tiempo, varias veces, mi hermana también. Empiezo a participar de las reuniones. El primer día que llegué, me acuerdo que yo, estaba muy incómoda porque estaba todavía medicada, no entendía qué hacía, no quería que nadie me hable, que nadie se me acerque. Esa fue mi reacción inicial, pero aún así yo sentí paz cuando entré a la Iglesia Universal. Sentí paz, empecé a escuchar lo que hablaba la persona que estaba predicando, que estaba hablando la palabra de Dios, y me llamó la atención la propuesta de un cambio de vida, cambio de la vida vieja por la vida nueva. Entonces ahí empecé a obedecer lo que se hablaba, lo que me orientaban los colaboradores en las reuniones, y empecé a practicar la palabra de Dios, pero me hablaban, el primer paso era el arrepentimiento. Yo me acuerdo de escuchar las prédicas y yo decía, yo no me arrepiento de nada, o sea, yo no me siento así. Y empecé a tener una relación más sincera con Dios. Entonces yo le dije eso, primeramente me acuerdo. No me arrepiento de nada, no me siento bien, ayúdame. Y ahí pasó que tuve esa revelación, ¿no? Y en un momento empecé a ver las cosas que yo estaba haciendo mal. Él me empezó a mostrar las cosas que yo estaba haciendo mal. Entonces empecé a pedir perdón, empecé a humillarme. Y ahí hubo un cambio en mí. Entonces yo dije, yo quiero seguir con esto. Cuando yo sentí eso, yo sentí que no estaba sola, que Dios estaba conmigo y que me estaba guiando en todo. Y ahí, llega el momento del bautismo en las aguas, ¿no? Ahí tomé mi bata y, me acuerdo que en esa época todavía estaba terminando la pandemia. El bautismo fue con una jarra, pero para mí fue entregar mi vida pasada, morir para el mundo, dejar esa Vanessa solitaria, perdida, vacía, y tomar esa nueva oportunidad, ¿no? Y poder entregar mi vida para Dios. Fue esa la decisión que tomé. Salí diferente del bautisterio, con otra fuerza, con otra convicción, ya apuntada a seguir el siguiente paso, que era el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que estaba alrededor, si los problemas seguían estando ahí, pero yo ya tenía otra mentalidad, una mentalidad nueva, una fuerza nueva, otra forma de ver las cosas. Bien, y ahí escucho hablar de la hoguera santa y yo quería conseguir ese sello con el Espíritu Santo. Entonces yo me entregué de lleno. Supe que cada cosa que pedía, el sacrificio, que era un sacrificio completo, que era un sacrificio que era espiritual, emocional y económico. Entonces ahí Dios me fue mostrando qué era lo que quería, qué quería de mí, que yo dejé esa vida vieja. Entonces ahí, me acuerdo que cerré las redes, todo lo que era emocional, que involucraba mis sentimientos, era eso, pedir perdón a las personas que tenía que pedir perdón. Yo escuchaba algo que me decía Dios y yo lo practicaba. Él me iba guiando en todo. Entonces ya me pedí perdón, me arrepentí de corazón, sinceramente. Fui sincera con Dios, hablé de las cosas que yo tenía ocultas, que no quería ni decir, que ignoraba de mí, que las dejaba a un costado, las hablé para afuera, las confesé para Él. Lo que era el sacrificio económico no fue mucho en ese momento, que era un sueldo, un aguinaldo, y me acuerdo que eran camperas, que yo coleccionaba camperas de cuero, me gustaban un montón. Esas camperas las vendí y las puse ahí, con todo, con lo que era mi sacrificio. Y en lo emocional, en lo espiritual, empecé a practicar el ayuno, ayunos fuertes, y a buscar de Dios en las madrugadas. Y hubo un momento que tuve mi encuentro con Dios, y yo ese día fui la persona más feliz del mundo. El día que yo tuve mi encuentro con Dios y entregó mi sacrificio, y ya yo bajé diferente. Ya
tenía una certeza dentro, una fuerza que Dios estaba conmigo y que ya había aceptado mi sacrificio, que se había agradado. Fue una confirmación. Y bueno, me acuerdo que a los días, al tiempo ahí tuve el bautismo con el Espíritu Santo, y es algo que nunca en mi vida me voy a olvidar. Es todo para mí, el Espíritu Santo cambió todo. Entonces, primero como persona, la Vanessa vieja quedó atrás, ya no estaba la tristeza esa profunda, no estaba toda esa inseguridad, la ansiedad, los ataques de pánico. Todo eso se fue, cambió por recibir paz, alegría. Ya no necesitaba ni de música, ni de ningún tipo de vicio, cigarrillo, marihuana, drogas. Inclusive la medicación, por voluntad propia la pude dejar. Y bueno, fui llena. La realidad es que fui llena completamente. Ese vacío desapareció, que era el peso más grande que yo tenía, el dolor más grande, es el del alma, ¿no? Recuperé mi trabajo, o inclusive hasta empecé un pequeño emprendimiento, y bueno, ahí Dios va a ir guiando. Los deseos de quitarme la vida desaparecieron por completo. Y ahí, bueno, me doy cuenta que la relación con mi familia había cambiado totalmente. Con mi mamá nos llevábamos muy bien, inclusive pudimos hablar esas cosas que en un pasado nos habíamos dañado, nos reconciliamos, yo le pedí perdón también, nos llevamos bien, inclusive servimos a Dios. Tenemos una vida completamente nueva, diferente. Y hoy veo el cambio total desde el momento en que ella se bautiza en las aguas. Yo me di cuenta, o sea, percibimos que el alma de ella fue lavada, porque el rostro de ella cambió, las actitudes de ella cambiaron, la manera en que ella se expresaba, todo fue cambiando, las actitudes que ella empezó a tomar, y hoy veo una persona completamente diferente. Hoy Dios me devolvió a mi hermana, me dio así, alguien totalmente diferente. Hoy es una mujer de Dios, se nota que ella tiene el sello del Espíritu Santo, se percibe el perfume de Jesús en ella. No me percibo sin el Espíritu Santo, no me imagino sin Él, porque es todo para mí. Dependo de Él para todo, es mi llenura, es mi felicidad, es mi amor, es todo el Espíritu Santo. Él es mi guía, Él me hace ser mejor persona, me da fuerza, me da dirección, todo busco en Él, todo lleno en Él.